La variable aleatoria continua. Una variable aleatoria continua es una variable aleatoria, supongamos que es x, y esta variable aleatoria, el conjunto de valores que forma parte de esta variable aleatoria, que sería b de x, forma parte de los números reales. Es decir, que este conjunto de valores que puede llegar a tomar está dado en un intervalo y este intervalo forma parte de los números reales. Es decir, que este conjunto de valores puede estar dado por ejemplo, el -1, el -0,5, el -0,00005, el 0, el 1, el 1,5, el medio, un tercio, un cuarto, el número pi. Es decir, que el conjunto de valores que puede llegar a tomar pertenece a los números reales. Eso es lo que la diferencia de las variables aleatorias discretas, que solamente pueden tomar valores en los números naturales, incluyendo al 0. Bien. La función de densidad. ¿Qué es la función de densidad de una variable aleatoria continua? Es una función f que cumple con dos condiciones para que sea función de densidad. La primera lo que nos dice es que si evaluamos el conjunto de valores en la función de densidad, este valor nos va a dar mayor o igual a 0. Es decir que acá tenemos el eje x y acá tenemos el conjunto de valores que puede llegar a tomar. Este es el conjunto de valores. Supongamos que está dado por el 1, el -1, el -2, y acá está el -1,5, es decir, este es un intervalo de números reales, hasta el 4. 1, 2, 3, 4. Bien, entonces lo que nos dice esta primera condición es que al evaluar en la función cada uno de estos valores, el resultado siempre nos va a dar un número mayor o igual a 0, es decir que la función va a comenzar a partir de acá. Siempre va a tomar valores mayores o iguales a 0. Es decir, la imagen siempre va a tomar un valor que sea positivo y mayor o igual a 0. 1, 2, 3, 4. Y la segunda condición lo que nos dice es que la integral desde menos infinito hasta más infinito de esta función, es decir, el área bajo la curva, es igual a 1. Es decir, toda el área desde menos infinito hasta más infinito de esta función, toda esta área sería toda esta área es igual a 1. Y esto lo que nos estaría marcando es que cumple con la condición de la probabilidad, que es uno de los axiomas de la probabilidad, que es el axioma número 1, que nos dice que la probabilidad de un evento está entre 0 y 1. Supongamos que tenemos la probabilidad del evento A. Esta probabilidad está entre 0 y 1. Y es justamente lo que nos dice estas dos condiciones, que la probabilidad, que es el área bajo la curva, va a estar entre 0 y 1. Acá tenemos tres casos especiales de variables aleatorias continuas. Una es la distribución uniforme. Esta es su función, esta función de densidad. Es una función a trozos que toma valores distintos de 0 en el intervalo AB. Y como vemos, cumple con la condición de que su imagen, es decir, el valor que toma al reemplazar el valor de x acá, es mayor o igual a 0. Y además el área, o sea, toda esta área es igual a 1. El área estaría dado por este intervalo, porque en este caso, como el valor es 0, no tiene área. El otro caso es la distribución exponencial, en la cual su función de densidad es esta.
también es una función a trozos que para valores menores a 0 no tiene área, toma el valor 0 y empieza a tener área a partir del valor de 0 en adelante, pero va decreciendo. Esta también cumple con esta condición. Toma valores de imagen, es decir, el valor de x cuando lo reemplazamos acá, toma un valor que es mayor o igual a 0. Y además cumple la condición de que el área bajo la curva es igual a 1. Es decir, que el área desde menos infinito hasta más infinito es 1. Después el tercer caso es el caso de la distribución normal. Como es una distribución que es muy importante, tiene un símbolo especial que es phi. En vez de ponerle f le ponemos phi. Y la variable que usamos es z. Esta es su función de densidad y que cumple con la condición. Como vemos, toma valores que son mayores o iguales a 0 como imagen y también cumple con la condición de que desde menos infinito hasta más infinito el área bajo la curva es igual a 1. Otra particularidad de la función de densidad es que la función de densidad es la derivada de la función de distribución. Entonces, por lo tanto, al integrar este tipo de funciones, lo que obtenemos, al integrarlo y al aplicar la regla de Barrow, lo que obtenemos es el área bajo la curva o la probabilidad.